Gracias, presidente. Venimos a presentar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, conocido con el número interno de 247, que prueba el acuerdo celebrado entre nuestro país y la firma Repsol respecto del 51% del paquete accionario de la empresa YPF. En mayo de 2012 este Congreso daba sanción definitiva a la Ley 26741, que declaró como objetivo prioritario el autoabastecimiento hidrocarburífero y conlleva el interés sobre la explotación, interés público sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. En su artículo 7º declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del paquete accionario, conforme lo solicita el artículo 17 de nuestra Constitución. En el artículo 11 define que los procesos de expropiación estarán regidos por la Ley 21.499, actuando como expropiante el Poder Ejecutivo, estamos hablando de la Ley de Expropiaciones, y en su artículo 12 el precio de los bienes sujetos a expropiación determinado conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 21.499. La tasación se llevaría a la práctica por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En el marco de las leyes 26.741 y 21.499, necesarias pero no suficientes y en línea con la doctrina de nuestro país, se arribó a una solución amigable y avianimiento de expropiación en nuestro país, entre nuestro país y Repsol. Dado por cumplido lo establecido en los artículos 7, 11 y 12 de la Ley 26.741 y en el artículo 12 de la Ley 21.499. Sobre estos temas abundaré después porque me interesa hacer una aclaración más que importante para llegar al fondo del análisis de lo que estamos tratando en este momento. Se trabajó en forma confidencial desde mediados de diciembre del 2012, por lo menos de parte del gobierno argentino. Hubo reuniones con accionistas de Repsol que pensaban que habían sido perjudicados en esta expropiación. Se buscó comprometer a la firma Repsol para que participara de explotaciones conjuntas a futuro, cosa que no se pudo conseguir. Se declaró de utilidad pública, el monto de la tasación se fijó por el Tribunal de Tasaciones y se podría haber consignado judicialmente privilegio que tiene el Estado a la hora de querer hacerse del bien. Habiéndolo declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación y habiendo determinado el Tribunal de Tasaciones su valor, ese privilegio tiene el Estado de presentarse y consignar judicialmente ese monto para hacerse definitivamente de ese bien. También prevé ese artículo que se debe pagar en efectivo y que se puede pagar en otro tipo de formas de pago en tanto y en cuanto sea un acuerdo con el expropiado. Esto nos hubiera creado dos problemas seguir en los términos que lo estoy expresando literalmente. ¿Por qué razón? Y porque se hacía muy difícil poder discutir el valor específicamente del acuerdo y porque había inexorablemente que hacer el depósito en efectivo conforme marca el artículo 17 y el propio artículo 12 de la 26.741 y el 12 de la 21.499. Con monto y forma de pago listo, la Reserva Federal de los Estados Unidos comienza un retiro en todos los países emergentes, fundamentalmente de cercano a los 10.000 millones de dólares, con lo cual impacta en nuestra propia moneda de cambio, que eran los bonos, lo cual nos obliga a contemplar en ese caso formas de estabilización de esta moneda de pago que estábamos eligiendo nosotros y que forma parte también del mismo acuerdo. ¿Cuál es la indemnización a Repsol? Hablamos de 5.000 millones de dólares por 200.589.525 acciones clase D de YPF y 89.755.383 acciones clase A de YPF Gas y cualquier reclamo en la explotación, cláusula 1 del propio acuerdo. ¿Cómo será ese pago? Con 3 títulos de la deuda pública interna argentina, cláusulas 3 y 4, el Bonar 10, que vence en el 2017 por 500 millones de dólares, el Discounting en 33, que vence en el 2033 por 1.250 millones de dólares, y una emisión de un bono nuevo, el Bonar 2024, por lógica consecuencia, vence en el 2024 por la totalidad de 3.250 millones de dólares. El impacto en el precio del mercado no es necesariamente la baja, presidente, porque la realidad hoy nos muestra que es al revés, que viene creciendo en cuanto a los bonos, pero la obligación de poder sostener algo que en la ecuanimidad nos permita a las partes no salir perjudicado ninguno de los dos. Actualmente existen en circulación, y lo digo porque alguien intentó especular, inclusive en una nota en los diarios del fin de semana, cuántos bonos había en el mercado
como para ver si la emisión impactaba de forma negativa en cuanto a la cotización del mismo bono. Si hablamos del Bonar 10, hay unos 7.000 millones de dólares, lo cual la emisión que nosotros estaríamos haciendo impacta en un 7%. Del Discount 33 hay unos 8.000 millones de dólares, con lo cual la emisión impactaría aproximadamente en un 15.6%, y del Bodén 15 hay 6.000 millones de dólares. ¿Puede haber títulos adicionales en este tipo de discusión? Sí, es posible que los haya. Si el cuarto día hábil anterior al cierre, el valor de mercado de los títulos iniciales es inferior a 4.670 millones de dólares, nuestro país entregará a Repsol en el acto de cierre, cuando se esté concluyendo con ellos, títulos públicos adicionales por la diferencia. Esto es lo que hemos marcado como una cláusula adicional que nos permita esa ecuanimidad de garantizar que ninguna de las partes se sienta perjudicada en este tema. Y estos títulos adicionales, por esa diferencia, es entre el valor de referencia y el valor de mercado de los títulos iniciales. Se entregarán en el orden, para que lo tengamos en claro, Bodén 2015 hasta 400 millones de dólares, Bonar 10 hasta 300 millones de dólares adicionales y Bonar 24 hasta 300 millones de dólares adicionales. Nunca los títulos adicionales podrán superar en su valor nominal los 1.000 millones de dólares. Se toma como referencia el JP Morgan, Citibank, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs y UBS, entre otros casos. En ningún caso Repsol podrá recibir más de 5.000 millones de dólares, que era lo que aclaraba desde antemano. Cuando Repsol haya recibido conforme el acuerdo, y una vez que esté perfeccionado este acuerdo, que necesita de varias situaciones condicionantes que ya las explicaré oportunamente, cuando haya recibido los 4.800 millones de dólares, deberá comunicarle a nuestro país que podrá adquirir dentro de los 10 días los títulos que aún tenga Repsol. ¿Cuáles son las condiciones suspensivas? La plena eficacia del acuerdo se ejecuta a partir del 7 de abril, cuando la Junta General de Accionistas de Repsol deba ratificar el acuerdo pleno y sin condiciones. Al 1 de mayo el Congreso deberá aprobar el acuerdo de la ley especial promulgada y publicada en Boletín Oficial. Al 7 de mayo se removerán sin costo para Repsol las medidas cautelares existentes. ¿Cuáles son las principales obligaciones para las partes? Desistimientos mutuos de causas iniciadas, cláusula sexta del acuerdo, son 31 las causas, 19 iniciada por Repsol contra el Estado Nacional YPF, 9 iniciada por terceros vinculados a Repsol y 3 iniciadas por Repsol contra terceros. Nuestro país no desiste de ninguna de las acciones. YPF, con voto de la Asamblea, desistirá de la acción iniciada contra el señor Brufau, presidente de la firma Repsol. ¿Cuáles son las renuncias mutuas en causas futuras? Nuestro país renuncia a demandar a Repsol por la gestión de YPF, Repsol renuncia a demandar a nuestro país por cualquier medida regulatoria tomada por el Estado Nacional o las provincias en su gestión en YPF. En favor de YPF se excluyen expresamente de renuncias y desistimientos las causas como Maxus y como a la gestión de YPF Holding. Indemnidades, ¿cuáles son esas indemnidades? Argentina mantendrá indemne a la firma Repsol por reclamos vinculados, en primer lugar, por el programa de propiedad participada, establecido por la Ley 23696 a cargo de YPF y del Estado Nacional. Para una aclaración mínima, cuando se privatiza YPF, lo explicó el senador Pereira con mucha claridad, porque seguramente le ha pegado en las partes más profundas de su pelea cotidiana. El PPP consistía en el 10% de las acciones. Entre la privatización y la instrumentación del PPP hubo muchos despidos, y esos despidos no se incluyeron en el PPP. Seguramente se debe haber dicho en aquel momento que, considerando que ya no eran empleados de la firma, no correspondía que se distribuyeran las acciones. Es lo que supongo yo, es un análisis, digamos, superficial, pero que no debo estar muy lejos de la realidad. Lógicamente se iniciaron muchas demandas sobre este punto, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da la razón a los trabajadores en el 2001 en el fallo Antonucci, por el cual tenían derecho a ser parte del PPP, cosa que salía sin ningún gran análisis, pero que había que llevarlo al extremo de una discusión de esa característica para que se les reconociera realmente a los trabajadores lo que les pertenecía.
Como era imposible cumplir en especie porque las acciones se habían entregado, se sanciona la Ley 25.471, que reconoce la responsabilidad del Estado en la implementación del PPP y estableció el derecho a indemnización en bonos de consolidación. Señor presidente, desde entonces el Ministerio de Economía de la Nación canceló más de 21.000 indemnizaciones. Hay 6.000 pendientes por problemas de forma y consideramos que hay alrededor de 7.000 trabajadores que aún no han presentado el trámite. Desde 2012, las asociaciones de trabajadores de YPF comenzaron a incluir en sus reclamos a YPF y a Repsol. Aparece lo que conocemos como la indemnidad genérica otorgada por el artículo 9 de la Ley 24.415 de privatización, que no dice otra cosa que comprende cualquier deuda por causa o título existentes al 31 de diciembre del 90 y cualquier deuda de YPF o subcontroladas con inicio anterior al 1 de enero del 91. Lo vamos a ver en varios casos. ¿Qué casos son los que se tienen puntualmente en la indemnidad? 5 casos podemos marcar con claridad: Carx, López, Oviedos, Azupa y Mac. Un senador en el plenario de comisiones nos dijo, y tratando de instruirlo, no tengo por qué no creer la buena fe, que el total de Carx y López significaban 3.100 millones de dólares. Y cuestionó entonces por esa razón la previsión del Tribunal de Tasaciones por los juicios. La causa Carx Miguel y otra contra Repsol, YPF, Sociedad Anónima, YPF, Sociedad Anónima y Estado Nacional sobre acción declarativa de certeza, fue acompañada por la Federación de Ex Empleados de YPF. Como lo acabo de definir, es una acción meramente declarativa, señor presidente, con lo cual no habrá condena pecuniaria contra el Estado. Además, Carx y la Federación habían percibido la indemnización de la Ley 25.471 y es dable aclarar que para percibir esa indemnización de la 25.471 uno de los requisitos que se le ponía era que debían renunciar a cualquier tipo de reclamo. Por ello no corresponde computar este reclamo dentro del pasivo de YPF. Está pendiente de resolución en la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal. Entendemos que se va a pedir a corto plazo, como forma parte de la condición suspensiva para la entrada en vigencia del acuerdo. Si no se resolviera en forma inmediata, el Estado seguramente se presentará solicitando se levante esta medida cautelar porque se va a hacer cargo el Estado de cualquier eventual situación particular, pero además recordemos que las partes pueden renunciar de común acuerdo y por escrito al cumplimiento de las condiciones suspensivas, que es lo que establece la cláusula séptima para este caso, que no tiene más valor que una acción meramente declarativa. El segundo caso que nos decían en el plenario de comisiones fue el caso de López Osvaldo y otro contra Repsol YPF Sociedad Anónima sobre amparo, incidente de medida cautelar. Fue acompañado por la Asociación de Ex Trabajadores de YPF de Tierra del Fuego. Pedían la nulidad de la venta de 45.215.888 acciones de clase D de YPF Sociedad Anónima realizadas en marzo del año 2011. No es un pasivo de YPF, sino del Estado Nacional. Bueno, el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego dispuso el pasado 18 de marzo, hoy es 28, hace 8 días, 28 soy, 26, hace 8 días, sí bien digo, rechazó la acción de amparo, las costas por su orden, porque entendió que los demandantes pueden creerse con derecho a reclamar y dispuso el levantamiento de la medida cautelar, con lo cual es un tema que lo tenemos terminado. Ergo, ninguno de los dos significan 3.100 millones, significan nada, por eso no están contemplados en las previsiones que el Tribunal de Tasación hizo específicamente para llegar a la evaluación correcta. Hay un tercer caso, que es el caso Oviedo, Nahuel Ezequiel contra Repsol, YPF Sociedad Anónima y otros sobre despido, que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo 67. Es un juicio laboral de un ex empleado de YPF que demandó a YPF y a Repsol. El monto reclamado eran 276.000 pesos, la sentencia fue desfavorable para YPF, se levantó la medida cautelar y están notificadas las partes. Pagó ya YPF, con lo cual no existe más la causa tampoco. Aparece una causa SUPA, tuvimos la presencia del doctor Mertequian, porque tengo un enorme respeto intelectual. Él hablaba de 3 cuencas, la cuenca austral, no voy a mencionar las causas porque creo que no es necesario, la cuenca neuquina y la cuenca del Golfo de San Jorge. Es un monto indeterminado
YPF no es la única demandada, han accionado contra todas las empresas Petrobras, Total, entre otras. También está comprendido en la indemnidad genérica que definía hace unos minutos del artículo 9 de la Ley 24.145, ni causa ni deuda por deuda o título antes del 31 de diciembre del 90 y cualquier deuda de YPF anterior al 1 de enero del 91. Los eventuales daños ambientales serían responsabilidad de YPF. Repsol no tiene responsabilidad porque no operó en esas áreas. Nunca operó en esas áreas, con lo cual no fue eso lo que se habló en el plenario de comisiones. Ni ha sido titular de permiso ni concesión en esas áreas, solo operó YPF, solo operó YPF. Además, las situaciones ambientales son atendidas por YPF. Un poco lo explicó el senador Pereira el otro día. Hay un programa de actividad que se viene desarrollando y que se viene previsionando por parte de YPF. Chubut, Neuquén, Mendoza y Santa Cruz aprobaron planes de atención de pasivos ambientales, vuelvo a insistir, programados y previsionados por YPF. MAC, una sociedad italiana, son 1, 2, 3, 4 causas. MAC reclama como cesionarios de crédito por inclusión de créditos en la ley de presupuesto, por pago de montos de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y créditos por rescisión de contratos petroleros y supuestas deudas reconocidas judicialmente. En ninguna de las demandas de MAC se imputa a Repsol. Por ello es dudosa la legitimación pasiva y por esa razón no está contemplada en este tema. Debemos aclarar también que está comprendido en la indemnidad genérica del artículo 9 de la Ley 24.415, como voy a explicar hace un ratito. Los escritos de las demandas de MAC son absolutamente confusos, pero queda claro que los hechos son anteriores al 1 de enero de 1991. Senador, le pido una interrupción al senador Morales. Sí, cómo no sé. Senador Morales. Ya está. Hola. Sí, no, para preguntarle al miembro informante, como está haciendo un análisis bastante específico de las causas que se estarían tramitando y para ver cuáles son imputables a Repsol y cuáles al Estado, quería preguntarle al miembro informante si tienen información de que Repsol hubiera dejado o causas o hechos de pasivos ambientales, o si no. Preguntarle esto porque como viene en la mano parece que no dejó ningún pasivo ambiental. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Los escritos, le decía que de demanda de MAC, esta empresa italiana, son confusos y no quedan claro que haya imputado a Repsol en ninguno de ellos casos. Otro de los casos citados y ventilados en la discusión del otro día es el caso de AESU, es el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional, YPF Sociedad Anónima contra AES Uruguayana, la con sede en Montevideo. Yo venía explicando, porque este es uno de los casos que se viene blandiendo hace tiempo. Tuve la oportunidad de escribir un libro y en el primer libro yo escribí un capítulo que se llama Las viudas de la Secretaría de Energía y refería a este caso porque es un caso que suele blandirse para atemorizar a los grandes preocupados por esta situación, que lo están y de verdad y con razón, pero que poco tienen que ver con lo que estamos diciendo. El otro día vino mi amigo Arieto Guadañi y él lo definió como el juicio de los brasileños y habló de $1.000 millones. A eso se vio afectado por el impacto del incremento en las retenciones de exportaciones que estaban a su cargo, porque así se había definido el negocio, convenía en aquel momento. Entendemos que esa situación lo ponía en una particular condición que convenía terminar con el negocio eléctrico en Brasil. Esto es lo que entendemos y que sale del expediente de la mejor forma que se pueda explicar porque hay muchas cosas que son confidenciales. Esto es relevante en la determinación de los daños y disminuye el nivel de cálculo del daño pensado casi a un 10% de la evaluación. A eso solicitaba 1.052 millones, que es más o menos lo que dice el ingeniero Guadañi, de los cuales 974 eran los que pedían específicamente como lucro cesante. YPF recurrió por irrazonable este planteo ante el Tribunal Arbitral y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Hay un recurso pendiente en la Sala Cuarto, Cámara Contencioso Administrativa Federal, que debe estar por resolverse en este tema. Ya Repsol había previsionado
30 millones en sus balances y por los cálculos del Tribunal de Tasaciones se agregaron 170 millones más, que es todo lo que se supone que puede significar el impacto de un juicio de esta característica. Y están incluidos dentro de los 307 millones que el tribunal agregó a las contingencias en la tasación. Maxus, otro de los temas ventilados en este tema y que también forma parte de los que suelen blandirse permanentemente. Es un litigio ambiental en el río Pasaic, luego de la transferencia masiva de los activos de Maxus entre el 99 y el 2005, YPF pierde prácticamente todos los activos de Maxus Energy, pero conserva 155 millones de pasivos ambientales de corto y largo plazo. En diciembre del 2005, varias agencias reguladoras del estado de New Jersey y en los Estados Unidos presentaron demandas en la Corte del Estado de New Jersey por el pasivo ambiental del Lister Site. Demandaron a Occidental, Maxus Energy Corporation, Maxus International Energy Company, Tierra, YPF Holding, CLH Holding, YPF Sociedad Anónima y Repsol Sociedad Anónima. Se alegó, en tanto de YPF como de Repsol, la condición de casas matrices de Maxus, responsable por obligaciones contractuales de Maxus y Tierra, incluyendo la indemnización occidental. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos no se sumó al reclamo, en este caso particular. En octubre del 2012, YPF logra abrir la mediación de este tema y en febrero del 2013 llega a un acuerdo con el Estado de New Jersey y firma un acuerdo conciliatorio con sus demandados, con excepción de Occidental. La conciliación implicó que YPF y Repsol pagaran al Estado de New Jersey 65 millones de dólares cada uno. Este importe de 65 millones que le corresponde a YPF está incluido en la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación como pasivos evidenciados con posterioridad a la tasación. Pasivos evidenciados con posterioridad a la tasación. El acuerdo limita eventuales responsabilidades de YPF, Investment, YPF Holding, CLH, MIEC, Maxus, Tierra y Repsol, todos menos Occidental, frente al Estado de New Jersey conjuntamente por 400 millones de dólares. Hay un límite hasta donde se puede llegar con ese tema. Y los reclamos de Occidental, ya veremos cómo operan en cuanto a la discusión con YPF, continúan, pero la responsabilidad queda limitada a los 400 millones de dólares. Este acuerdo apelado aún no está firme, sin embargo, resolvió responsabilidades de demandados en la contaminación de la zona que se conoce como de estudio de factibilidad focalizada. El Estado de New Jersey retira sus demandas y no demandará en el futuro a reclamos dentro de esta zona de estudio de factibilidad focalizada. Ese acuerdo está condicionado a que la Corte de New Jersey reorganice el litigio para que las demandas del Estado de New Jersey contra Occidental sean resueltas previo a la discusión entre el reclamo de Occidental y su demandada, en este caso YPF Repsol puntualmente, para después de diciembre del 2015. En diciembre del 2013, el juez interviniente homologó el acuerdo conciliatorio. Maxus pagó también los 65 millones de dólares y estamos ordenando una situación de las características de la que mencionaba al principio. Y queda un caso que fue mencionado por una senadora en el plenario, que es el caso AEMEC, que es la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas contra el Estado Nacional. La demanda es por inconstitucionalidad de la expropiación de YPF e indemnización por daños y perjuicios por la ocupación temporaria. La demanda no es contra YPF, es contra el Estado Nacional, por ello no debe tenerse en cuenta en la tasación. Es una acción derivada de los accionistas por el interés de la sociedad, no admitida en el derecho argentino, lo patrocina el doctor Rodolfo Barra, es de improbable éxito, presidente. Repsol renunció a cualquier reclamo por la ocupación temporaria. ¿Por qué la vocación que uno tiene de plantearle las cosas con su nombre? Porque de lo dicho por el senador, pareciera que uno tiene la vocación de defender a Repsol. Y lo que estoy tratando de decir es que a la hora de negociar, y ahora voy a explicar por qué se negocia y en qué términos se negocia, lo que hay que ver es lo que realmente uno tiene que contemplar, si le va a hacer daño a la empresa y si tengo que previsionarlo para que no me golpee a futuro. Y lo que le estoy contando es que los casos que ya está determinado, previo análisis muy profundo de legales y de los especialistas del Ministerio de Economía, a mi juicio un trabajo excepcional, presidente, quiero decirlo,
me permiten contar con lujo de detalles todos los que están afuera de la preocupación que tiene que tener YPF a futuro. ¿Qué sucede a futuro con los títulos mayores a la venta de títulos mayores a 300 millones de dólares? Ante una venta de títulos mayor a esa suma, deberá ofrecerle a la República Argentina para que pueda comprar en idénticas condiciones, cláusula 13ª. La ley aplicable, cláusula 19, se aplican el acuerdo, las leyes y el TBI entre el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y España, que esto es lo que yo quiero referirme específicamente. Todo litigio se resuelve exclusivamente por arbitraje, conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ahora sí, vayamos a la tasación específicamente, como le decía al principio. La Ley 21.499 contempla en su artículo 12 la posibilidad del avenimiento y el pago en otra especie con acuerdo del expropiado. Si el monto del Tribunal de Tasaciones, que fue discutido fuertemente en el plenario de comisiones, no es aceptado por el expropiado, el Estado tiene un privilegio, que es el derecho de tener el valor que determina el Tribunal de Tasaciones de la Nación, se presenta, lo deposita, lo consigna judicialmente y puede hacerse del bien. Ese es el privilegio que tiene el Estado ante una situación de esta característica, idéntico al que tiene el artículo 33, inciso 3 de la Constitución española, idéntico. Y el artículo 17 de expropiación de la Constitución argentina está desde 1853. En YPF y Repsol existe el cumplimiento de las dos leyes, de la 26.741 sancionada por este Congreso en mayo del 2012, de la 21.499 Ley de Expropiaciones, pero hay algo que nadie nombra y que no se puede obviar y que es imperioso poner sobre la mesa a la hora de discutir un acuerdo de esta característica, que es el TBI, el Tratado Bilateral de Inversiones, con el Reino de España, sancionado por Ley 24.118. El TBI, lo llamaré así, presidente, para hacerlo más simple y no tan largo, por el TBI, Repsol inició un arbitraje internacional contra Argentina ante el CIADI. Conforme el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, los tratados tienen jerarquía superior a nuestras propias leyes, y el 27 de la Convención de Viena en cuanto al derecho de los tratados, un Estado no puede invocar un problema de derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. El artículo 10 del TBI dice que las controversias deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes. A eso vamos, y eso es lo que quiero marcar, presidente. No podíamos invocar para negociar con España o con Repsol, haciendo uso de la TBI aprobado por la Ley 24.118, diciendo que no teníamos tasación de parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación para no negociar. No lo podemos hacer ni por nuestra propia legislación, ni por la legislación que tiene rango constitucional, ni por el Tratado de Viena o por la Convención de Viena que defiende los tratados entre los países. Conforme la jurisprudencia pacífica de la Corte, los tratados deben ser interpretados sin cumplido de buena fe, presidente. Artículo 31, inciso primero de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Hay fallos, 321, 1226, considerando 10. Así se arrabó el acuerdo. De esta manera, si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo no aplican el TBI junto con las leyes 26.741 y 21.499, tendríamos responsabilidades internacionales. Hay fallos, presidente, el 318, 26, 39, el 326, 38, 82. Respecto de esta posibilidad, lo decía en ocasión del plenario de comisiones, que el propio Marienhof, padre del derecho administrativo argentino, decía, y voy a leer, es de buen criterio que en tanto sea posible solucionar amistosamente una cuestión, esta no sea llevada a los estrados judiciales, a lo que debe ocurrirse como medida extrema. A los fines de la negociación, YPF contaba con valores de mercado dado por la cotización pública de las acciones. Según la Bolsa de Nueva York, en diciembre del 2010 la empresa valía 10.104 millones de dólares. Según la Bolsa de Nueva York, en diciembre del 2011 la parte valdría 6.956 millones de dólares. La evaluación del precio de las acciones a abril del 2011 era 8.224 millones de dólares. El valor, según la OPA, del momento de expropiación era de 10.671 millones de dólares y el valor compra por Repsol
en el 99 fue de 8.087 millones de dólares. Además, es bueno aclarar, presidente, que en junio del 2012 Repsol hay un video que está dando vuelta por YouTube, que es fácil encontrarlo, donde el presidente de Repsol, el señor Brufau, reclama 18.000 millones de dólares. Pero si vamos a junio del 2012, Repsol reclama una indemnización por un monto de 10.500 millones de dólares. En diciembre del 2012, Repsol insiste y radica una solicitud de arbitraje contra la República Argentina en el CIADI por 10.500 millones de dólares. En diciembre del 2012, Repsol revaloriza el 51% de YPF Sociedad Anónima en un total de 7.053 millones de dólares. Y en febrero del 2014 pasa a pérdida 1.757 millones de dólares, valuándolo en 5.296 millones de dólares. ¿Era conveniente la asociación amistosa? Sí, señor, por el valor que se asigna al 51% del paquete accionario más el gas y por la forma de pago, presidente. Si hubiese habido una tasación del Tribunal de Tasación de la Nación previa a esta situación, Repsol pudo haber exigido la consignación del pago en efectivo y haber seguido el juicio expropiatorio, con lo cual el beneficio para el Estado hubiese sido nulo en ese caso. La tasación fue comunicada el 17 de febrero del 2014, independientemente que algún funcionario o quien sea hiciera comentarios que nos leyera tan enfáticamente el senador Morales en el plenario de las comisiones de diarios españoles. La tasación fue comunicada, insisto, el 17 de febrero del 2014 y se firmó el acuerdo el 27 de febrero del 2014. Una aclaración. Si se hubiera trabajado con la Ley 21.499, Ley de Expropiaciones, sin aplicar el TBI, presidente, ni solucionar las controversias surgidas de la aplicación de la Ley 26.741, el Congreso no hubiera intervenido, no era necesario que interviniera el Congreso. Desde el principio, nuestro análisis pretendió dar un planteo al acuerdo con iniciativa legislativa y que cualquier diferencia de criterio, hemos insistido sobre este punto, sea saneada por el Congreso de la Nación. Veamos en el Tribunal de Tasaciones que fue inclusive solicitado los expedientes por el juez Lijo, que se le presentaron por la causa 3518. Allí se mandaron los expedientes originales y se le hizo saber al juez que no se detenía el trabajo, que seguía avanzando y que los expedientes que él llevó eventualmente a su vuelta podían ser revisados igualmente. Pero bueno, la tasación, ¿cómo se hizo? Se hizo con bases y criterios sobre normas nacionales de evaluación. Esto se publicó en el Boletín Oficial. Se tasa los bienes por valor de reposición, se deprecia por la edad y el estado y se obtiene un valor actual. No se utilizan los valores contables por varias razones, presidente, porque el ajuste de los valores contables normalmente distorsiona los valores y porque además al aplicar la amortización contable se utiliza la edad, el tiempo transcurrido y eso normalmente produce una distorsión del valor que realmente puede tener un bien en las condiciones perfectas que se pueden encontrar en este momento que se está utilizando. No se tomó en cuenta el valor de cotización de las acciones porque no están las normas que fueran publicadas en el boletín oficial, y sí se tuvo en cuenta los 307 millones que aclaré o traté de aclarar algunas de las partes que habían sido comprendidas como provisiones que no estaban en el balance del 2012 por lo siguiente. En los pasivos ambientales se tomó montos provisionados contablemente por la empresa en juicios y contingencia y se consideraron los pasivos medios ambientales auditados, más lo que podía estar sucediendo en el momento en que estábamos analizando este punto. El total de los bienes tasados, bienes de uso tasados, es de 13.000 millones de dólares. Al 30 de marzo del 2012, el valor de bienes de uso en libro era de 9.977 millones de dólares, una diferencia del 30%, que es más o menos lo corriente entre lo que tasa el Tribunal de Tasaciones con lo que definen los libros. Salvo el caso de Aerolíneas, que tenía una relación del 100%, pero bueno, ese fue un objetivo de mala fe de quienes perseguían o quienes sostenían el movimiento de la empresa. Una refinería como la Refinería de La Plata tiene un valor anuevo de 6.000 millones de dólares. El Tribunal de Tasaciones de la Nación lo tasó en 2.583 millones de dólares y en libros figura como 856 millones de dólares.
También el Tribunal de Tasación tasó las plantas y las baterías en 1.162 millones de dólares, no están expuestos en la contabilidad de YPF. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo, presidente, en este caso? Y que estén totalmente amortizados, pero la realidad es que ese valor puesto en las condiciones en que está en el mercado tiene un valor, como el que acabamos de mencionar, de 1.162 que se puede calcular, tomando un valor real y depreciándolo y aplicándole los valores que correspondan. Son bienes antiguos, es posible que esté totalmente amortizado. Ejemplo de diferencias en las contingencias, YPF Holding, según la tasación, tiene 154.6, 155 millones negativos, que es lo que le está produciendo los pasivos ambientales de Maxus. Y el balance de YPF en el rubro inversiones está en cero, con lo cual fue tenido en cuenta. Lo que he tratado de explicar, presidente, son todas las cosas que se dijeron durante el análisis específico del cumplimiento de los artículos 7, 11, 12 de la Ley 26.741, el artículo 12 de la Ley 21.499 y el Tratado Bilateral de Inversiones con España, que nos da las condiciones y el ordenamiento para funcionar de la mejor manera posible. El trabajo del Ministerio de Economía, del Cuerpo de Legales y la Secretaría Legal y Técnico ha sido impecable, presidente. Se han evaluado cada uno de los pasos. Seguramente vamos a escuchar ahora exposiciones que yo trataré después de contestarlas de la mejor manera posible para que no queden dudas respecto del análisis que cada uno tiene al respecto y cómo podemos cumplir en este punto. Pero el objetivo que perseguimos finalmente, que era el de autoabastecimiento hidrocarburífero y la explotación y cada una de las acciones que nos permitan seguir el mismo camino que orientamos desde mayo del 2012 cuando tratamos este proyecto de ley, siga vigente, presidente. ¿Se podría resolver de una manera más simple? Sí, lo dice el propio TBI, el Tratado Bilateral de Inversiones con España. Era forma de resolverlo, se sentaron en las mejores condiciones que se pudo, se discutió tramo por tramo. Cada uno de los casos que se pueden imputar, como se imputaron hasta este momento, tienen una respuesta negativa porque la tienen, no tienen otra forma de salir y entendemos que estamos presentando un proyecto de ley que aprueba el acuerdo, que por otro lado no es la mejor forma o es la mejor forma de terminar con las 31 causas que están dando vuelta, que lo explicara correctamente el senador preopinante y que nos va a permitir a nosotros tener una empresa en las mejores condiciones, con un nivel de reserva ya proyectado, con excelentes condiciones de reserva en gas segundo, reserva en gas shale en el mundo y cuarto en petróleo shale en el mundo y presentándolos de la mejor manera para conseguir inversiones que nos acompañen en cada uno de los ámbitos de nuestro país que tenemos como capacidad de desarrollo de la industria petrolífera para el beneficio de los argentinos. Gracias, presidente. Muchas gracias.